Vamos a darle la bienvenida a Hugo Pizzi, que está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Rodrigo Villarreal, Sergio Ferreira, para ATP. ¿Cómo anda? Qué tal, chicos? ¿Cómo están ustedes? En general, me gustaría contarles antes de empezar que ya acaba de llegar, tengo acá el examen del joven que subió al barco en el puerto de Santos, a ese barco que venía de Libia. Ustedes saben Sí, que estábamos sí. preocupados creyendo de que podía ser un caso de Monkeypox o viruela del mono, viruela símica. Bueno, la cuestión que no es eso, o sea, está descartado ya, el Instituto Malbrán ya lo hizo, o sea que nos quedamos tranquilos. O sea Bien. que empezamos bien. Empezamos bien, pero a ver, si tiene que describirnos para un lenguaje terrenal, ¿qué significa la viruela del mono y qué efectos tiene, digamos, en los seres humanos? Esta es una enfermedad que apareció en la década del 50 en monos. Ujú. Fue descubierta, fue estudiada, fue publicada, pero nunca creímos que llegara a los humanos. El virus pegó un salto en la escala zoológica desde los simios hasta el Homo sapiens y en la década del 70 empezó a aparecer agrediendo al hombre. Y durante todo este tiempo ha ido cambiando, siempre va cambiando. Al principio tenía un 5% de mortalidad, hoy tiene un 5,26, o sea que se nos está complicando la cosa, pero es algo que creo, estamos convencidos de que lo podemos manejar. Ujú. Por ejemplo, para darles una idea, la primera etapa de lo que recibimos nosotros en Argentina, siendo de que había aparecido en la década del 70, lo importante fue en 2021-2022, que tuvimos casi 60 casos. Ahora, todo ese grupo en general era o hacía turismo sexual o tenía diversas apetencias o determinadas apetencias, sexo casual y fundamentalmente sexo grupal. O sea que vos le preguntabas, cuando nosotros lo internamos, después que venían de esos lugares, ¿no? Y nosotros le preguntamos, ¿dónde estuvo? Y no se acordaba. ¿Con quién estuvo? Para buscar el contacto, para ver si lo cortamos. Y no sabía nada, ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por dónde. O sea, es importante interpretar eso porque quiero que sepan desde ya, por la tranquilidad de toda la audiencia, que las personas que tienen una vida, diríamos, equilibrada, armónica con su pareja, sea la pareja hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, nunca van a tener problemas. O sea, eso tiene que quedar clarísimo. O sea, el problema es cuando vos de pronto, por determinada apetencia, tenés desafíos que pueden volverse en contra. Mm. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Segunda cosa, que creo que tenemos que dejar acá como un concepto clarísimo. Todo aquel que tenga 48, 50 años hacia arriba está protegido porque tiene la antivariólica que nosotros en Argentina la teníamos obligatoria para todos. Entonces la antivariólica la van a notar, si es en la época que éramos niños, tiene una marca en el muslo, porque éramos chiquitos, entonces nos ponían en el muslo. Si eras un poco más grande, te la ponían en el brazo, pero es una marca indeleble que se agrandó con el tiempo por el crecimiento del ser humano y la piel, y tiene todo puntitos, o sea, es una piel más suave, blanca y tiene todo puntitos. O sea, ese grupo está cubierto. Y el otro grupo de las personas que corren riesgo tienen ya la vacuna se hizo con una velocidad inusitada, la vacuna está en Europa, la vacuna está en Estados Unidos y me consta de que hay gente que la ha mandado a pedir y la ha pagado, que viene por avión, por esas líneas de avión que viene acondicionado y ya se la han puesto, y hay otros que han hecho el viaje para colocársela, que saben que están en riesgo. Y esa gente, por ejemplo, para que ustedes sepan, también era la misma que viajaba cuando fue la parte del COVID y acá no había vacuna. Ahora, quiero detenerme en eso. ¿Por qué inusitada? Una premura inusitada. ¿Qué es lo que sucedió? Claro, no, pero digo, Velocidad. ¿qué significa? A ver, ¿cómo se dieron cuenta que estaban afectados? No. Yo lo que te dije de velocidad inusitada en fabricar una nueva vacuna, porque Mm. este virus del mono es un primo hermano del virus de la viruela humana, que ya prácticamente se erradicó de la Tierra, son muy parecidos. Por eso el que tiene puesta la vacuna contra la viruela humana, o sea, la antivariólica,
tiene una protección cruzada. Claro. Entonces, la vacuna nueva específica para esto se hizo rápidamente porque era una cosa conocida, era una cosa que nosotros teníamos, o sea, toda la parte que está trabajando en inmunología y vacuna lo hizo rápido porque era fácil de hacer. No como, por ejemplo, todo lo que hemos sufrido con el tema del COVID, que viene el avión, que no viene el avión, que está lista la vacuna, que no está lista la vacuna. No, esto se hizo de una manera increíblemente rápida. Doctor, ¿cómo le va? Sergio Ferreira es mi nombre. ¿Cuáles son las personas que están más en la línea de fuego, por llamarlo de alguna forma, y permítame esta figura, de la enfermedad? ¿Hay algún tipo de comorbilidad que le haga más fácil la situación a la enfermedad o no? No, la comorbilidad hace que la enfermedad te quiebre o te mate fácilmente. Ajá. Si tenés una comorbilidad previa. O sea, si vos sos un HIV, o si sos, por ejemplo, un cardiópata de larga data, un obeso mórbido, Sí. Un diabético inconversible y enganchás el virus bueno, prepara todas tus cosas. Pero en general, la enfermedad se da en personas que desafían y no cuidan su cuerpo. Claro. O sea, fíjate que la primera etapa que nosotros te la relaté ya con detalle, Sí, sí. y tengo que tener cuidado porque hay mucha gente que se ofende cuando uno habla de este tema. Entonces, la primera etapa es esa, o sea, era gente que ni siquiera sabía qué había hecho ni cómo lo había hecho. O sea, entonces hay gente que se anima a cosas y, por ejemplo, a ver ustedes, ¿se animarían a un turismo sexual? En un lugar desconocido sin saber qué, 200 o 300 personas, como ofrecen, supongamos, en Bangkok. Estoy hablando de si se animarían, no si lo harían. Claro. O sea, hay turismo sexual inclusive en cruceros organizados. Claro, sí, o sea, pero es que uno no sabe a dónde llega ni a dónde va. Esa es la parte que es importante tener en cuenta. Después, el grupal. El grupal tampoco sabe, porque escuchen, estamos hablando de esta viruela, pero no estamos hablando ni de HIV, no estamos hablando de sífilis, no estamos hablando de papilomavirus. O sea, el riesgo es una ruleta rusa. El riesgo de algo que es así de pronto, sin ningún tipo de control, es tremendo. O sea, vos podés, a lo mejor por un rato de placer, por tu inclinación de un segundo, vos a lo mejor podés padecer toda la vida. O sea, ¿Cómo te das cuenta, gente, Hugo, cómo te das cuenta si estás afectado a esta viruela? es una enfermedad que se está teniendo en cuenta inclusive para los controles de aeropuerto y demás. Comienza con fiebre, dolor de cabeza intensos, dolor en el cuerpo, y fíjate, todos los ganglios del cuerpo se agrandan. No únicamente los ganglios debajo de la axila, todos los ganglios del cuerpo se agrandan. Y a los pocos días empiezan a salir esas pústulas que realmente amedrentan, porque son pústulas llenas de pus que realmente son tan dolorosas, tan dolorosas. Nosotros recordamos un muchacho que tenía todo en la zona perianal, tenía 30, 40 de estas pústulas, lloraba de dolor, pero ya es un dolor espantoso. Además, te queda la cicatriz porque penetra mucho en la piel y te va a quedar la cicatriz para toda la vida. O sea, el problema que yo veo en los aeropuertos hoy y que veo en los pasos fronterizos y en los puertos, es que al tener esta enfermedad una incubación de 10 a 15 días, a lo mejor si vos no haces un análisis exhaustivo o si no haces un interrogatorio exhaustivo, a lo mejor pasa porque está bien. No como en el caso del COVID que nos engañaban. ¿Se acuerda que lo cronicamos a eso? Que venía gente que nos engañaba, que nunca había tenido problemas y después nos llenaba un barrio de COVID. Sí. Entonces acá no, o sea, llega a su casa y a los 5 días le aparecen las pústulas. Bueno, eso es tarde, entonces hay que ver, pedir el pasaporte, ¿de dónde viene usted? No únicamente preguntar, a ver, ¿el pasaporte tiene algún sello africano? Porque todo viaje a África vas a tener que pasar por cualquiera de las capitales, o hacer escala en Londres, o en Roma, o en Lisboa, o en Madrid, o en París, para poder volver a Argentina. Entonces hay que preguntar todas esas cosas, porque el periodo de incubación nos puede engañar. En caso de avión o en caso de barco,
tanto el capitán de uno y otro medio de locomoción tiene que avisar, es obligación, lo que sucedió con el barco de Santa Fe. O sea, a ver, vamos a pasar en limpio. No se puede contagiar si no es a través del sexo. Si no es a través del contacto, porque no es enfermedad de transmisión sexual, puede ser en un beso, estar mucho tiempo con la persona, está en las lágrimas, está en el semen, pero tenés que estar, o sea, ¿por qué se le habla del sexo? Porque vos en el acto sexual estás rozándote, haciendo fuerza, cambiando de posición, y las ampollas que son contaminantes te contaminan. Claro. Y a los 5 días salta sí o sí toda la especificación, digamos, en el cuerpo de a los 5 días de haber tenido los síntomas y los ganglios grandes. Ganglios inflamados, y 5 días después pasa eso, justamente. Ahora, usted me dice, si viene de África, ahora, ¿cuáles son los lugares autóctonos, digamos, de este virus? ¿África y qué otros lugares más? Autóctono en un lugar de biodiversidad donde también nació el ébola, que es el ex-Zaire y la República Democrática del Congo hoy. Ahí nació. En la década del 50 nació ahí. Y lo descubrieron porque había un grupo de veterinarios que cazaba monos y los vendía para experimentación a Estados Unidos y Europa, ganando una enormidad de dinero, hasta que una vez fueron a buscar monos para seguir proveyendo y se encontraron con que había monos muertos y monos con pústula. Ahí pidieron auxilio a Europa y le hicieron el diagnóstico de que era una nueva enfermedad. Por eso, al pasar del mono al ser humano, es una zoonosis, enfermedad de los animales transmitidas al hombre.